Estamos en Astorga. Astorga es la antigua Astúrica Augusta y ya una ciudad bimilenaria, y ya hemos escuchado las razones y la historia de la presencia de los romanos en esta zona de la península ibérica, en el noroeste peninsular. Lo escuchamos hace 2 días y hemos conocido algunos castros al límite de la provincia de León y Zamora, en las estribaciones el sur de las montañas galaico-leonesas, como bien nos explicaba. Bien, el primer hito histórico, es por tanto de esta zona poblada por pueblos celtas, como eran los astures al norte o los vaceos al sur, en la actual Castilla. El segundo hito, el primer hito fue la presencia de los romanos, la romanización. El segundo fue durante la Edad Media, digamos, la instauración o la fijación de una sede episcopal. Una sede episcopal muy importante, que fue la de Astorga, en la época visigótica, siglo VI, siglo VII. Ahí contamos con esa sede arzobispal, que es ya el paso de la cristianización, después el paso de la romanización a la segunda ola civilizatoria de estos lugares, sería la cristianización. Si queremos, el tercer paso, el tercer hito en ese desarrollo histórico de estas comarcas sería la llegada del Camino de Santiago. A partir del siglo XI, sobre todo, a partir del siglo XI, Astorga ya era un obispado importante y pues por una serie de procesos históricos y de la historia eclesiástica, desde el monasterio borgoñés de Cluny, en el siglo XII sobre todo, se fueron instalando monasterios, se fueron creando ciudades a lo largo del Camino de Santiago, desde los Pirineos, desde el Pirineo occidental hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela, después de que el norte de España, desde Toledo hasta el mar Cantábrico, después del año 1085, pues se convirtió en tierra cristiana. Había unos reinos musulmanes, por tanto, árabes hasta entonces, y quedó, digamos, la vía libre. Se pacificó el norte, era una zona segura, y a partir del siglo XII, de comienzos del siglo XII, se asentaron monasterios, muchas veces de fundación francesa, Cluny, pero también para construir las catedrales y los hospitales de peregrinos, artesanos, canteros, albañiles, artesanos, constructores de catedrales, de iglesias, de monasterios, pero también carpinteros, gente que iba abriendo el territorio, y también comerciantes. Ciudades a lo largo del Camino de Santiago importantes serían, a partir de la unificación de los diversos caminos franceses, en Puente la Reina, ciudades, hitos importantes, ya antes ya Pamplona, y a partir de entonces ya Arcos, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, entrando en Castilla, Burgos, y en Palencia, Carrión de los Condes,
Fromista, y al entrar en León ya Sahagún, la misma León y entonces Astorga. Y desde Astorga seguimos hacia Galicia por los caminos que conoceremos entre hoy y mañana, hasta Foncebadón o hasta Rabanal del Camino, quizás Foncebadón, y los más atrevidos podrán llegar a Manjarín, a 1500 metros de altitud. Ahora estamos aquí en Astorga, 900 y poquito. Bien, el cuarto hito, o el quinto hito en la modernización de la ciudad sería la época renacentista. Los marqueses de Astorga, vinculados a la familia Pimentel, a los Osorio, por tanto dos familias integradas en uno de los 15 grandes de España, que definían a la nobleza española a partir del siglo XVI, pues fue Marqués de Astorga, Pimentel, Osorio Pimentel, que tenía una pinacoteca espléndida, una biblioteca maravillosa en un castillo al otro lado de la ciudad que hoy no existe. Pero un amigo nuestro ha recuperado, ha estudiado esa biblioteca, ha estudiado la pinacoteca. La biblioteca la hemos estudiado un poquito Pedro Cátedra y luego una profesora que fue de Kiel, Folke Gernat, que ahora está en Tria, y un poquito yo también. Y testimonio de ese esplendor artístico de la ciudad en el siglo XVI es también el retablo de la catedral. La catedral fue románica, o fue gótica en realidad, pequeñita, pero la fachada actual es claramente barroca tirando hacia el neoclásico, pero la planta no, la planta es renacentista, y el retablo es del siglo XVI, de un discípulo de Miguel Ángel, que se llamaba Gaspar de Cerra, que también ha estudiado este amigo nuestro, que es conservador de escultura en jefe del Museo Nacional del Prado en Madrid, Manuel Arias. Si estuviera este fin de semana le conoceríamos. Bien, parte importante de la catedral es en Francia dirían el tesoro, o en Alemania el Schatzkammer, aquí decimos más modestamente, decimos el museo, archivo, museo, bueno, el archivo por un lado y el museo por este lado, que tiene piezas románicas y góticas únicas, muy importantes. No vamos a ver necesariamente, si alguien quiere verlo, se lo puedes decir a Juslian, y a los que estudian arte, que vale la pena, pues aprovechamos un momento y se puede visitar entre 1 y 2 horas, se visita bien. Bien, y el último hito en el desarrollo urbano de Astorga ya es la modernización, industrialización, hacia 1900. La industria textil fue importante en Astorga, la industria del chocolate, o sea, y a partir del chocolate toda la industria del dulce, ¿cómo se dice? La repostería, ¿no? Y cada vez más en el siglo XX la gastronomía. Digamos que primero las industrias cárnicas, ¿no? Las industrias cárnicas, y a partir de ahí la gastronomía, con esos productos dulces, carne y carnes, y algún plato regional vinculado, por ejemplo, al garbanzo, al riquisa Erbsen, y hoy en día el hummus, por tanto. La gastronomía se ha convertido también en un reclamo turístico de esta ciudad, que tiene ahora mismo 12.000 habitantes, de los que habitan 10.000 prácticamente aquí, y en verano sí que se llena un poquito más, ¿no?
Parte un momento también importante hacia 1900, un poquito antes, fue la presencia de un obispo nacido en Reus, un obispo catalán, de cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero que era amigo íntimo de Gaudí, amigo íntimo del gran arquitecto Gaudí. Y los dos decidieron construir el Palacio Arzobispal. Claramente gaudiniano. Esto lo podrías encontrar en Barcelona perfectamente. En León hay otro edificio de Gaudí. Bien, hoy en día ese edificio, el obispo nunca llegó a habitarlo, porque ya fue llevado a sede episcopal antes de que estuviera acabado, ¿no?, el edificio, pero se acabó según los planos de Gaudí, ¿no? Él nunca residió aquí, el obispo, pero lo vamos a visitar. Lo importante es que en su interior se albergan la colección del Museo de las Peregrinaciones. Es la colección posiblemente más importante de productos artísticos, de obras artísticas vinculadas al Camino de Santiago, quizás junto al Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, que también podremos conocer. Y entonces, a partir de ahí, os puedo contar más o menos qué es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien. Desde aquí le hemos hecho varios libros con los que trabajaremos estos días. Uno fue una conferencia que di yo aquí, en el Centro de Estudios Astorganos, que preside este chico Rafa García Fuertes, que os enseñó Astorga hace unos días, ¿no? Que se llama Astorga y Maragatería, espacios de ficción y proyección jacobea. Ahí un poco estudio las huellas jacobeas y digamos los lenguajes jacobeos también de esta comarca que llamamos Maragatería, y cuya ciudad de referencia es Astorga. Astorga no es Maragata, pero es la ciudad de referencia, es un poco la cabeza de partido judicial, decimos en España, la Comisión Judicial de España, que además es sede de un importante cuartel. Bien, aquí estudiaba el paso de los viajeros, desde la Edad Media hasta la actualidad, por esta ciudad y por los caminos que vamos a recorrer estos días. Y hay un pasaje muy interesante a este palacio, escrito por Hapequer. Dice que Astorga es una ciudad que, si la veis bien, está en decadencia, tiene pérdida de población, ¿no? Tenía unos edificios de Art Deco, Jugendstil, importantes, algún resto se ve, pero muy poquito, ¿no? Y él, al pasar por aquí, pero en invierno es una ciudad de, ¿cómo se dice Argentina? Pensionistas, de pensionistas y de obreros, trabajadores en la construcción, en el campo, y algo en la gastronomía, como vemos, y algunos negocios, ¿no? Bien, entonces Hapequer, después de describir la ciudad un poco triste, ¿no? Que él conoció, llegó a esta plaza y dice, pero lo que me reconcilió con la ciudad fue que al llegar a un palacio, que parecía un palacio de hadas. Yo no digo Neuschwanstein, pero sí digo un palacio de hadas, que es este que tenemos delante,
y toda la plaza se inundó de un olor a canela. ¿No? Y parecía que de las ventanas y las puertas salían bajaradas de dulces que me recordaron los dulces preferidos de mi infancia. Una cosa así. Si no lo explica así, lo explica más o menos así, porque lo leí hace tiempo, ¿no? Y es cierto, esta es una ciudad de confiteros, de dulces. Allí veis aquella esquina, ¿no veis? Confiterías a mallorquina, eso es, lo fundó el marido de una tía mía, no, el abuelo, por tanto el padre, o sea, el suegro de una tía mía de Coruña, que los veranos pasaba las vacaciones aquí, y de la que un confitero joven de Astorga se enamoró. Entonces pues ya se quedó, no volvió de las vacaciones a Coruña. Lo que pasa a veces cuando os vais por Erasmus por ahí, que no volvéis, pues así le pasó a mi tía, que se queda aquí. Y hoy en día pues tiene una fábrica de dulces y unas confiterías aquí y otra más adelante que conoceremos. Pero una de sus especialidades, que ahora hace el primo Fernando, son los bollos de canela. Los bollos de canela y cierto tipo de dulces en los que hay canela y otros productos muy ricos, que efectivamente cuando hacen la mantecada y la manteca, la ciudad, igual que en Colonia, se nota el sabor a cebada cuando hacen la cerveza, pues aquí se nota el olor dulce cuando están los obradores en marcha. Bien, volvamos o empecemos con el Museo de los Caminos. En este otro libro, El Camino de Santiago en la literatura, fue un encargo que me hicieron en Astorga en el año 2010 de organizar unas conferencias en las que estuvo Antonio Colinas hablando de a ver cómo llamamos, elementos simbólicos del Camino de Santiago, los puentes, las rocas, las piedras, el agua, ¿no? John Rutherford, autor de una novela, en gallego por cierto, aun siendo inglés, sobre su peregrinación a Santiago, Las flechas de oro, que tradujo la primera lectora de gallego en Kiel al español, Las flechas de oro, y luego un poeta y etnógrafo leonés, nacido en Salamanca o en la provincia de Salamanca, José Luis Puerto, sobre etnografía del Camino de Santiago, y un artículo mío sobre el Camino de Santiago como territorio metropolitano, quiere decir como parque de las metrópolis actuales, no solo europeas, sino de todo el mundo. Seúl, América, Sudamérica, Brasil, ¿no? Es mi interpretación del camino hoy en día, como un territorio metropolitano, una heterotopía alternativa, incluso una heterocronía alternativa que permite cambios de identidad transitoria y renegociación personal con la propia trayectoria biográfica, con la propia relación con la naturaleza, con el espacio donde uno vive, con la distante ciudad, o con la naturaleza que en soledad y en, digamos, compañía de personas que no se conocen, desconocidas hasta entonces muchas veces, se va descubriendo durante los días de peregrinación. Bien, allí hicimos un catálogo de Genau, otro amigo que es el archivero de aquí, de la catedral y de la catedral de Ourense, pues hicimos un álbum con la iconografía jacobea en Maragatería particularmente, y entre ellos la iglesia de mi pueblo, donde estoy, que conoceréis esta tarde algunos, Castrillo de los Polvazares. Digo mi pueblo porque yo tengo muchos pueblos y puedo decir que todos son míos. Y algunas iglesias del camino hacia
Foncebadón, que conoceremos el sábado, y algunas piezas interesantes, especialmente interesantes. ¿Veis? Este es el punto más alto del camino, en Foncebadón, a 1500 y pico metros, 1529 me parece. Los más valientes podrán llegar allí el sábado. Y luego algunas piezas importantes de la iconografía jacobea, estatuas, pinturas e incluso joyas, ¿no? Joyas, adornos, ¿no? Las veremos ahora, pero empezamos esta introducción para entender lo que vais a ver, ¿no? Esta introducción la empezamos diciendo que la diócesis de Astorga es muy extensa porque recoge todavía la provincia romana, parte de la provincia romana y de la provincia visigótica. Hoy en día la diócesis de Astorga abarca buena parte de la provincia de León, llega a la provincia de Zamora, donde estuvimos el martes, y llega hasta Galicia, por donde pasaremos el domingo y donde estaremos a partir del domingo, ¿no? Muchos amigos míos que conocí yo en Alemania o en España estudiaron en Astorga porque venían de las zonas de Galicia cercanas y pertenecientes a la diócesis de Astorga. Y en aquella época, donde los padres no tenían dinero, eran labriegos, eran campesinos, no tenían dinero para pagar los estudios, la única forma de que las personas, los chicos, tuvieran acceso a la enseñanza elemental, digamos, bis zu so einem Mindestabschluss, ne, sozusagen, so einem Mindestabschluss, das wäre sozusagen Hauptschule, ne, das wäre hierher zu kommen, y la posibilidad, perdón, de hacer la enseñanza superior, el acceso a la universidad, era pasar por el seminario. Eran instituciones eclesiásticas las que impartían la educación, la enseñanza media, gimnasial, ¿no? O incluso la anterior, ¿no? Ok, pues bien, vamos a ver, por tanto, estatuas, cuadros, procedentes de iglesias de la diócesis. Y a este respecto os puedo dar ya una pista sobre 4 formas básicas, 4 tipos básicos de cómo nos ha transmitido el arte la imagen de Santiago, del apóstol Santiago. Pues sabéis que es uno de los 12 apóstoles, un primo de Jesucristo, primo carnal, ¿ya? Primo carnal, es decir, la Virgen María y la madre de Santiago el apóstol, de Santiago Cebedeo, eran hermanas en la tradición popular o en la tradición de la hagiografía de las vidas de santos, forjada por el catolicismo, ¿ya? Muchos de vosotros sois protestantes o tenéis un trasfondo cultural protestante, evangélico, luterano, ¿no? En alemán no se dice protestante, pero en español sí, ¿ya? Entonces, evangélico, luterano, o lo que sea. Y bien, y de ahí que haya también un quinto tipo, un quinto momento en la tipología, y por eso voy a empezar de Santiago, que es Santiago niño, el niño Santiago, y Santiago dentro, en el contexto de la sacra parentela, es decir, de la familia, pero de la Großfamilie de Jesucristo, de la familia de Jesucristo. Y si vas al Museo de Santa Ana en Lübeck, allí tendréis las mejores muestras de esta tipología. Jesucristo no, el Santiago apóstol niño,
de 2 años, de 3 años, con un bebé, pero que no viste como en Le Petit Bateau, o no sé cómo se llaman las otras marcas francesas que están tan de moda, ¿no? Sino vestido de peregrino, con los atributos de peregrino, con un zurrón, con una gorra, ¿no? con la vieira que decimos en Galicia, vieira, que es la concha de peregrino, ¿no? Jacobs Muschel, también con el traje con la esclavina, ¿no? A veces incluso jugando a caballo, montando sobre un caballo de madera, ¿no? Y a veces incluso con una espada, ¿no? Y aquí tenemos ya un apunte de primer apunte para esta tipología, dentro de la Sacra Parentela, que tuvo mucha difusión a finales del siglo XV y a comienzos del XVI, sobre todo en Centro Europa y en el norte de Europa, hasta que los mismos católicos, en el Concilio de Trento, que inició la Gegenreformación en 1540 y a finales de los 40, creo que fue del 48 al 63, o hacia 1550, ya prohibió esa construcción, esa tipología de la Sacra Parentela. Jesucristo en el contexto de su familia, de su gran familia. Pero en Bélgica, en el norte de Alemania, en la actual Pomerania, encontráis en muchas iglesias y en Dinamarca, en los museos, se salvaron muchas de estas obras de la quema en los museos. Bueno, bien. Pero la primera imagen importante el primer tipo es Santiago Apóstol. Santiago als Lehrer. Was zeichnet ein Apostel aus? Es un apóstol que todos los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo, digamos, salieron de Jerusalén, ¿no? Y según la tradición, convirtieron o hicieron predicaron, se dice, predicaron, ¿no? Evangelizaron diversas naciones. Felipe en Francia, de Santiago, España. Bien. Entonces, por tanto, pero es también, por tanto, un Santiago que enseña, lea más. Santiago, profesor, si queremos, que se representa con la Biblia, y también con el báculo, el bastón de mando de los obispos. Y a veces, en Santiago lo veréis, in majestate, en la misma posición de Jesucristo, impartiendo el juicio universal, en toda su gloria, en todo su esplendor. ¿Ya? Estas son dos imágenes del apóstol Santiago como apóstol importante. Los veremos en granito, como todo el románico, y luego en madera. A veces vemos también al apóstol en cátedra, no de pie, sino en cátedra, lea maestra. Bien, la segunda tipología importante es la de, en la Edad Media, y ya cuando se convirtió en el apóstol español, digamos, el Santiago Matamoros, es decir, durante las guerras de los reinos cristianos con los reinos árabes en la península ibérica, a partir del siglo IX hay una aparición maravillosa que inicia el culto a Santiago en el año 844 en la batalla de Clavijo, en La Rioja, cuyo pendón, según la tradición que llevaban el rey lionés, está en este museo, según la tradición, o está en este museo. Ahí apareció Santiago, sobre un caballo blanco,
con una espada. Y ayudó a los cristianos a ganar esa batalla, al rey Ramiro a ganar esa batalla, según la tradición. De ahí se deriva la iconografía de Santiago y Matamoros. Primero Santiago, decimos miles, soldados, miles, y en castellano Matamoros. Matamoros, que luego se convirtió, al llegar el culto a América, en mataindios, en el siglo XVI, las imágenes espeluznantes de cómo Santiago mata aztecas, incas. Pero hay otras más divertidas de cómo, cuando las guerras de la independencia en los países americanos, a finales del siglo XVIII, tenemos también a Santiago mata españoles. Hay uno, por ejemplo, en Perú, muy bien. Algo que hoy en día realmente no funciona. Desde hace 20 años o 30 se ha sacado la imagen más importante de Santiago Matamoros que había en la Catedral de Santiago. Primero, cuando venían jefes de Estado se tapaba, porque ya veréis lo que es, y ahora ya se ha quitado en la catedral, está en el museo. La imagen que ahora sí que es la más cotizada, digamos, la más relevante, es la de Santiago Peregrino. Santiago Peregrino. Y ahí la tenemos en Finlandia, en Tallinn la he visto, en Estonia, en toda Polonia, en Dinamarca, en toda Alemania, en el sur de Alemania, más que en el norte, Austria, Croacia. De allí donde hubo peregrinos tenemos imaginería artística con Santiago Peregrino. Pero hay diferencias. Veréis que cuanto más al norte, en general, ahora estoy generalizando, cuanto más al norte sea esa imagen de Santiago, más ropa lleva, y ropa más adecuada al camino, a la peregrinación, ¿ya? Al andar. Es decir, los sombreros son más potentes, protegen más de la lluvia y el viento, las capas son también más pesadas, lo que sea, los zapatos son botas de verdad, mientras que cuanto más aquí os acercáis, más se parece Santiago a un monje, a un franciscano, a veces tiene incluso un hábito cortesano, parecía una túnica, y a veces lo veréis aquí. Lo podríamos ver en el Ganso, pasado un poquito más adelante de Murias de Richevaldo, en sandalias. Also, damit kann man nicht pilgern, con eso no se puede. ¿Por qué? Porque eso no se puede peregrinar. ¿Por qué? Porque los peregrinos no eran españoles, tardaron mucho tiempo en ser españoles, venían primero de otros países europeos, ¿no? Bien, yo creo que estos elementos básicos de iconografía, luego veréis también hoy en día, sí, podemos también decirlo, lo que yo llamo iconografía kitsch, iconografía turística. ¿Qué es una iconografía kitsch? Es un modelo sublime que se ha devaluado, que es producto de una producción industrial, o bien de un proceso estético de, ¿cómo lo llamaríamos? Un proceso estético de banalización. Pierde, por tanto, el significado original y se queda en mero signo externo, que se utiliza para otros objetivos, por ejemplo, para la gastronomía. Por ejemplo, para las canciones, por ejemplo, para la política. De hecho, el pop y el kitsch están muy próximos. Si veis los vídeos esos, los veis, claro, pues la estética kitsch es también importante. Y en la iconografía jacobea, hoy en día, también lo es. Bien, yo creo que estos son los tipos básicos. Y con eso yo creo que ya
os he explicado lo fundamental. Acabo diciendo que tenemos otro libro publicado, es una antología de textos literarios, novelas, o sea, fragmentos de novelas, cuentos fantásticos, cuentos pintorescos a veces, crónicas, milagros, ensayos, ¿no?, vinculados a la topografía jacobea en León y Galicia, que es esta, allá en el oeste, la cartografía literaria del camino en León y Galicia, podríamos añadir. Y este libro lo hemos publicado también en gallego, en alemán, que lo hemos llamado Im Jakobsland, ¿no?, y en francés. Todos los grupos de traducción que tenemos con profesores y profesoras de universidades. Bueno, y yo creo que es esto. Entonces yo voy a explicar ahora muy poquito dentro, realmente, porque ya os he dicho lo fundamental. Cabría hablar de las joyas y el uso privado, de la iconografía jacobea también. Entonces este punto pueden ser, como decía, adornos, pulseras, cadenas, collares, pueden ser joyeros, arcas para guardar cosas dentro de las casas. Ahí entramos en toda la cultura femenina dentro de las casas, el catolicismo, la religiosidad de la mujer también, ¿no? Y al final me quedaba un punto de esta iconografía privada que era... Bueno, aquí vemos la iconografía europea, hay otra iconografía americana, latinoamericana sobre todo, la iberoamericana. Sobre eso hicimos un congreso en Berlín hace unos años, y que sería también otro tema, pero para eso tenemos que hacer una excursión a México. Eso puede ser el próximo punto, con la ayuda de Gemma, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos. Yo creo que con eso ya terminamos. El punto final de la iconografía jacobea, kitsch y contemporánea, es el tatuaje, los tatuajes. Viele Bilder in Psyche, das marcante motivo. Hay muchos peregrinos que se tatúan con motivos jacobeos, sea durante la peregrinación o sea en Santiago. En Santiago ha surgido toda una escena de gente especializada en el tatuaje jacobeo. ¿Ya? So, das war's. So, entonces ahora sí que vamos. ¿Ya? Ya vale. Yo